el mundo. Tiempo de revisar noticias internacionales. Comenzamos este recorrido en Ecuador, donde Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, intentó entrar para hacer, escuche, proselitismo político, pese a contar con una visa de turistas. Así han informado las autoridades del país meridional que le prohibieron la entrada a Quito, capital de Ecuador. Lilian Tintori hizo la denuncia, esto decía. No me dejan entrar porque no quieren que diga la verdad, no me dejan entrar porque no quieren que ayude a mis hermanos de Ecuador, no me dejan entrar porque viene el cambio en Ecuador. La primera dama Melania Trump con el vicepresidente de los... La activista del partido opositor venezolano arribó a Ecuador como invitada especial del aspirante a presidente, el derechista Guillermo Lasso, de cara al simulacro electoral que ha sido convocado por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador como parte de los preparativos para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que están convocadas para el próximo 2 de abril. Continuamos en la región, exactamente en Brasil, en donde integrantes de sindicatos y movimientos sociales han protagonizado este miércoles una multitudinaria protesta contra las reformas de pensiones promovidas por el gobierno del presidente interino Michel Temer. A propósito del Día Nacional de la Movilización y Paralización en ese país, fue la primera concentración unificada de este 2017 en suelo carioca. Líderes sindicales aseguraron que con ella se abre la agenda de movilizaciones este año en contra de las políticas de derecha. Decenas de escuelas públicas y privadas mantienen cerradas sus puertas luego que en días recientes anunciaron su apoyo al día de protestas. Y tras conocerse los datos de la presunta emergencia social que se vive al extremo de América del Sur, en Argentina, en donde habitan casi 1.5 millones de personas de bajos recursos y millones de indigentes, alrededor de 40 movimientos sociales han protagonizado este miércoles una protesta en todo el país. Las llamadas ollas populares reunieron a diversos frentes gremiales que le exigieron al gobierno neoliberal de Mauricio Macri reivindicaciones salariales y puestos de trabajo. Exhortaron al mandatario argentino a dejar de dormir la siesta y cumplir con sus promesas electorales. Los líderes aseguraron que los ricos están hundiendo a la nación. En medio de la marcha convocaron a un paro general en todas las áreas laborales de este país de América del Sur. Hablamos de Argentina. Y en las oficinas de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, en los Países Bajos, se escenificará un ritual ancestral. Así es, escuche. Y es que el mandatario de Bolivia, Evo Morales, anunció que su país entregará el próximo 21 de marzo a Chile una réplica a la demanda por la disputa territorial, con una manifestación cultural y una convocatoria a las Fuerzas Armadas bolivianas para respaldar la medida. Evo Morales también convocó al pueblo de Bolivia para que se concentre ese día en la Plaza de Murillo, en la capital del país, donde se transmitirá el acto de entrega de la contramemoria chilena. Bolivia y Chile se disputan, recordemos, una entrada al mar Pacífico desde el año 1879. En la centroeuropea Alemania, este miércoles la tensión bilateral entre Berlín y Ankara se recrudeció luego que el país hermano amenazara con no dejar entrar a políticos turcos a esa nación como lo establecen sus posibilidades legales. El impasse se produce como consecuencia de las recientes acusaciones de Ankara contra de Angela Merkel de presuntamente apoyar el terrorismo y por la decisión turca de no permitir campañas electorales extranjeras. No es la primera vez que Turquía se rivaliza con un país vecino. Recientemente sostuvo una disputa también con los Países Bajos. Y precisamente en los Países Bajos este miércoles al menos 12.9 millones de personas estuvieron convocadas a las urnas electorales para los comicios legislativos en esa nación, donde se habilitaron 10.000 centros de votación y participaron 28 toldas políticas. Autoridades electorales del país obligaron al Ejecutivo holandés a evitar los ordenadores conectados a la red y realizaron un conteo manual de votos ante lo que calificaron podría ser la influencia de informáticos rusos en estos comicios que se realizaban. El recorrido informativo nuestro por el mundo finaliza este miércoles al norte de Irak, específicamente en la ciudad de Mosul, donde el autodenominado Estado Islámico sufrió un nuevo revés. En esta oportunidad, el músculo armado iraquí y sus aliados le arrebataron al grupo Daesh el poder del puente céntrico de Mosul, que conecta a las comunidades del este y el oeste de la capital iraquí. Esto con el control de la vía, pues ascienden a 3 los puentes recuperados de los 5 que atraviesan el río Tigre
Tigris y que estaban en poder de grupos fundamentalistas. Fuerzas policiales de Irak más bien, además desarticularon a 17 yihadistas, entre ellos 2 suicidas. El avance hacia la gran mezquita de Mosul se produce luego que cayera abatido uno de los máximos líderes del Estado Islámico, el comandante Abdur Rahman. Y al sur de Asia, en la República Popular de Bangladesh, la policía del país tuvo que emplear gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersar a cientos de manifestantes en las inmediaciones del Ministerio de Energía por el reciente aumento en la tarifa de gas. Las autoridades alegaron el uso de la fuerza represiva en la concentración debido a que los manifestantes violentaron coches y destrozaron la fachada principal de la sede del Ministerio de Energía en esa nación. Escucha, al menos 55 personas resultaron heridas, entre ellas activistas y funcionarios policiales. Las tarifas del gas han experimentado un incremento de 22.7% durante el último mes y se estima que la tarifa de electricidad también aumente en este país. Así están las cosas entonces en el panorama internacional. Con estas imágenes les dejamos para que ustedes puedan conocer cómo están las cosas en el mundo. Tenemos más información. Cuando regresemos de esta pausa corresponde hacer un adelanto en materia deportiva. Así que vamos a revisar con Cinzia Francisquelo de qué se trata. Buenas noches, sí, buenas noches para toda Venezuela. Al volver, pues se terminó la sorpresa de Israel en el Clásico Mundial. ¿Quién terminó clasificando junto a Japón en el grupo? Se lo contamos luego de la pausa. Noticias Canal I.